Las acciones en Estados Unidos llegan a máximos históricos. El índice del dólar llega a una posible resistencia donde podría rebotar hacia abajo y regresar con esa tendencia bajista a medio plazo. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos aceleraron su impulso alcista. El impulso alcista en las acciones estadounidenses se debió principalmente al sector de tecnología, el cual ha sido apoyado por todo el auge que hay alrededor de la inteligencia artificial y porque posiblemente la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés, dependiendo de cómo salga el dato de inflación del PCE de esta semana. Para esta semana tenemos varios comunicados de los bancos centrales. El lunes tenemos el comunicado del Banco de Japón, también tenemos el comunicado del Banco de Canadá y el comunicado del Banco Central Europeo. El viernes tenemos el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y ese dato podría ocasionar alta volatilidad, ya que, como dije, podría determinar si la Fed empieza a bajar los tipos de interés pronto o si los mantiene altos durante más tiempo. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos ver que el índice aceleró su impulso alcista hasta llegar a un máximo histórico por encima de los 37.853 puntos. Hacia abajo, la zona de los 37.000 puntos sigue siendo su soporte más relevante en caso de retroceder a la baja. Y hacia arriba es posible que la zona de los 38.000 puntos, por ser un nivel de número entero, actúe como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 vemos cómo registra un máximo histórico alrededor de los 4.840 puntos. El S&P 500 mantiene esa tendencia alcista y de retroceder hacia abajo, su soporte más relevante sigue estando alrededor de los 4.700 puntos. El Nasdaq 100 llega a máximos históricos en los 17.332 puntos. Recordemos que el Nasdaq 100 es diferente al Nasdaq compuesto. Este Nasdaq 100 es principalmente tecnológico y no es raro de que haya subido más que el Nasdaq compuesto, ya que el sector de tecnología es lo que más ha impulsado a las acciones en Estados Unidos durante la semana pasada. El Russell 2000 vemos que estuvo retrocediendo hacia abajo, pero llegó exactamente a la media móvil exponencial de 55 días en los 1900 puntos, donde encuentra algo de soporte. De rebotar de aquí hacia arriba, el Russell 2000 podría encontrar una resistencia en los 2000 puntos, seguido por este pico en los 2079 puntos. El índice del dólar llega a una zona de resistencia en la media móvil exponencial de 200 días. El dólar frente al peso mexicano se estuvo debilitando hacia finales de la semana pasada, pero frente al real brasileño se mantiene en una consolidación. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos cómo el índice llegó a la media móvil exponencial de 200 días en el 103.43 y frena su impulso alcista en esa media móvil. La tendencia bajista a medio plazo todavía se mantiene en el índice del dólar y de rebotar de aquí hacia abajo podría regresar con esa tendencia. Pero hacia abajo también es posible que se quede otra vez encajonado oscilando alrededor del 102.00, así como lo hizo aquí en este tramo. Frente al peso mexicano vemos que el dólar se debilitó hacia finales de la semana pasada, aunque estuvo por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Deja lo que aparenta ser una formación de estrella fugaz y cambia dirección hacia abajo. Pero hacia abajo está el 17.00, zona donde podría detener su impulso bajista y se podría volver a consolidar en esta zona. Frente al real brasileño, el dólar continúa en una zona de congestión, atrapado entre el 4.84, que ha sido un buen soporte para esta paridad, y este pico alrededor del 4.97 o el 5.00. Las medias móviles de 200 días y de 55 días también han actuado como resistencias para el dólar frente al real brasileño, y es posible que se mantenga atrapado en esta zona. La plata se mantiene débil, pero también está consolidada junto con el crudo. El petróleo WTI y el Brent se mantienen oscilando y forman lo que aparenta ser un triángulo simétrico. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro rebota hacia arriba desde los $2.000 por onza. Encuentra un soporte aquí y se mantiene en esta zona de congestión. Hacia arriba, el 2080 podría actuar como resistencia, seguido por el máximo histórico en el 2140.
El petróleo WTI y el Brent forman una especie de triángulo simétrico con una buena resistencia en la media móvil exponencial de 55 días. En el WTI vemos cómo esa media móvil exponencial de 55 días ha actuado como una buena resistencia, pero en el Brent se puede observar mucho mejor cómo esa media móvil, cada vez que el precio llega ahí, actúa como resistencia y el precio rebota de ahí hacia abajo. Bueno, amigos y amigas, esperemos a ver cómo siguen saliendo los datos fundamentales de esta semana, que a propósito también tenemos los PMIs de manufactura y servicios tanto de Estados Unidos como de Europa. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.